muy buenas tardes muy buenos días con todos, muy buenas tardes en España, María. Sí, bueno, aquí en el Sí. Ecuador estamos festejando el primer rito de la independencia, que fue el 10 de agosto, o sea, el día de ayer. Entonces, agradezco a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias, María, por participar en el grupo de Geometría Ecuador. Este es un grupo que intenta hacer divulgación en matemáticas, no solo en el área de geometría, sino divulgación en matemáticas en general, para que los estudiantes de la carrera de matemáticas o público en general sepa lo que se está haciendo en matemáticas a nivel mundial. Muchísimas gracias por aceptar, María, gracias por darnos tu tiempo. Sí, María nos va a hablar sobre un sorprendente vínculo entre geometría algebraica y el efecto Hall cuántico. Muchísimas gracias, María. El auditorio es tuyo. Gracias por aceptar. Muchísimas gracias por invitarme y en especial gracias por asistir teniendo en cuenta que en Ecuador es festivo. En fin, pues sí, os voy a hablar un poco de una forma de aplicar una aplicación de la geometría algebraica en física cuántica. Y para ello pues hay que explicar lo primero, qué es el efecto Hall cuántico. Sí, perdón. Ok. Bueno, el efecto Hall cuántico es un fenómeno que se puede observar en laboratorio y que para poder observarlo hace falta empezar con una placa muy muy fina. Es importante que sea extremadamente fina, de un material conductor, y un campo magnético perpendicular a esta placa. Entonces, si creamos una corriente eléctrica, por ejemplo, conectando a una pila dos extremos opuestos de la placa, esta corriente junto con el campo magnético van a crear lo que se llama una fuerza de Lorentz. Y aquí tenéis la fórmula, ¿no? Es el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético, que va a desviar la trayectoria de los electrones que se están moviendo por la placa. Y en particular, a causa de esta desviación, espérate, no consigo pasar la diapositiva, ya está. Se va a crear una diferencia de potencial entre esos dos extremos opuestos de la placa. Y de hecho, si se crea una diferencia de potencial, esto significa que si conectásemos estos extremos de la placa, pues se crearía una corriente. Y podemos medir lo que se llama la resistencia de Hall, que es básicamente una resistencia que se obtiene cocientando la diferencia de potencial que se ha generado en el eje Y por la intensidad de la corriente en el eje X. Es una forma de ver a qué punto hemos creado una diferencia de potencial con la corriente que teníamos al principio. Y la física clásica predice que esta resistencia de Hall va a ser... Qué difícil es pasar de diapositiva. Perdón, llegaré. No, vale, y perdón. Ya. Predice que esta resistencia de Hall va a ser proporcional a la intensidad del campo magnético. Es decir, cuanto más intenso sea el campo magnético, más resistencia vamos a obtener. Pero, curiosamente, cuando los físicos se pusieron a hacer el experimento en laboratorio a temperaturas muy bajas, lo que obtuvieron fue una gráfica como esta, que tiene llanuras. ¿Vale? Y de hecho esas llanuras se producen para unos valores muy curiosos, porque son fracciones de una constante universal, que es la constante de Planck dividida por la carga del electrón al cuadrado. Entonces, es algo cuanto menos sorprendente. Y además se mide muy bien, o sea, estos valores se pueden medir tanto si la placa tiene impurezas como si está muy pura, da igual, o sea, se miden con una precisión increíble. Y eso llevó a pensar a los físicos que igual esto era algo que tenía que ver con la topología del material y no necesariamente con otras propiedades físicas. Entonces, vale, esto ha sido un pequeño spoiler de lo que viene después, pero lo primero que entender cuando veo una gráfica así es qué demonios están haciendo los electrones aquí. O en física cuántica, cuáles son las funciones de onda del sistema de electrones en cada una de las llanuras. Y en particular, como esto solo se observa a temperaturas muy bajas, pues no nos interesa cualquier función de onda, nos interesan aquellas que están asociadas a
las energías más bajas, y eso se llaman estados fundamentales, ¿vale? Y resulta que en 1985 Abron y Seiler fueron capaces de probar que efectivamente la conductancia de Hall, que es simplemente el inverso de esa resistencia de Hall de la que hablé antes, es el grado dividido por el rango de un cierto fibrado vectorial, cuyas secciones son los estados fundamentales del sistema. Y esto, que a veces se llama pendiente, es un invariante topológico. Así que tenían razón, tenía que ver con la topología del material. Y esto abrió todo un campo de la física que se llama, bueno, dentro de la materia condensada, que es la topología de, sí, o sea, la física que tiene que ver con la topología de los materiales. Vale. Entonces, bueno, por si acaso no sois muy familiares con la física cuántica, los estados fundamentales o las funciones de onda en general son soluciones de la ecuación de Rödinger. Y la ecuación de Rödinger es esta. Tienes I por la constante de Planck, por la derivada de una función, tiene que ser igual a aquí hay un hamiltoniano aplicado a la función. ¿Vale? Esto como curiosidad. Y los estados fundamentales son aquellos que están asociados con las funciones de onda que son autovectores del hamiltoniano para el autovalor más bajo. Bien. Entonces, ¿cómo modelizamos? Todo esto está muy bien, pero ahora vamos a ver cómo se modeliza esto en geometría, ¿vale? La placa conductora la vamos a transformar en una superficie de Riemann. ¿Por qué? Porque si conectamos los lados opuestos de la placa, los electrones que se están moviendo por la placa, cuando llegan a este lado, virtualmente es como si aparecieran en el otro. O sea, giran, dan toda la vuelta al cable y es como si abrieran aparecer por otro lado. Así que es como si estuviéramos pegando los lados opuestos y entonces obtenemos un toro. O en general una superficie de Riemann. Ya os enseñaré un dibujo más tarde de cómo se obtiene eso experimentalmente. Pero bueno, después el campo electromagnético. Vale, el campo electromagnético se modeliza con un fibrado en rectas con una conexión sobre el espacio-tiempo. El espacio-tiempo va a ser C y, o sea, la superficie de Riemann por pues, R, que es el tiempo. Pero en general los físicos quieren poder diferenciar muy bien lo que está pasando en cada instante de tiempo, así que toman lo que se llama una lección de Gauge o Gauss, no, realmente no sé cómo se pronuncia esto en español. Y esto simplemente es una identificación del fibrado en rectas con un fibrado en rectas sobre solamente la superficie de Riemann multiplicado por R, ¿vale? Entonces, esto lo hacen básicamente para poder, o sea, en vez de tener una conexión muy grande, o sea, un fibrado con una conexión muy grande sobre todo el espacio-tiempo, pues poder tener una colección de fibrados sobre la curva con sus correspondientes conexiones. Y las funciones de onda son secciones integrales al cuadrado, vamos a decir, secciones L2 normalmente de este fibrado L. Y es verdad, el flujo magnético es, o sea, el flujo magnético, que es como la integral del campo magnético en toda la superficie, corresponde a el grado o la primera clase de Chern de este fibrado. Entonces asumimos, por cierto, que el flujo es constante, porque si no tenemos un problema para modelizarlo. Bien. Entonces, esto es un poco lo que se obtiene a partir de los axiomas de la física cuántica de campos. Bueno, sí, como os prometí, ¿qué pasa si en vez de tener una placa rectangular tenemos, o sea, cómo obtenemos superficies de otro género? Pues con placas que tengan otra forma. Por ejemplo, si tenemos una placa que es un octógono, pues obtenemos y conectamos lados como está mostrado en el dibujo, obtenemos una superficie de género 2. Así que por eso podemos trabajar en el género que queramos. Bien. Y entonces ahora como, bien, las funciones de onda son secciones, pero queremos que sean estados fundamentales. A las que nos interesan son los estados fundamentales. Así que hay que definir el hamiltoniano y encontrar sus autovectores. Entonces, el hamiltoniano, en el caso o sea, cuando solo hay una partícula, lo cual evidentemente no es muy realista, pero hay que empezar por alguna parte. Si solo hubiera una partícula, el hamiltoniano se escribiría como el laplaciano asociado a la conexión más una constante por la intensidad del campo magnético. ¿Vale?
pero resulta que, que podemos transformar esto, o sea, a priori solo he dicho que teníamos un fibrado en rectas complejas, por cierto, no lo he dicho, pero eran rectas complejas. Entonces, a este fibrado en rectas lo podemos dotar de una estructura holomorfa haciendo lo siguiente, ¿vale? O sea, tampoco lo he dicho, pero el fibrado en rectas tenía una métrica hermitiana y entonces podemos definir la parte 0,1 de la conexión y decir que eso va a ser exactamente el operador delta barra. Y así es como podemos dotar de una estructura holomorfa a M. Y resulta que si hacemos eso, hay una fórmula que se llama identidad de Weizenbach que nos permite relacionar el laplaciano asociado a la conexión con el laplaciano asociado al operador delta barra. De forma que si reescribimos el hamiltoniano, nuestro hamiltoniano aparece como -2 veces por el laplaciano asociado al operador delta barra más una constante por la intensidad del campo magnético. Y puesto que esto es una constante, esto en general es una constante, los estados fundamentales, es decir, los autovectores asociados al autovalor más bajo, van a ser aquellos que anulen este laplaciano. Y bueno, las secciones holomorfas van a anular el laplaciano y son, de hecho, las únicas, eso se puede demostrar. Así que obtenemos que para el caso de una partícula los estados fundamentales son exactamente las secciones holomorfas del fibrado en rectas. Y esto es en la primera parte que nos permite ver por qué esto que originalmente era un modelo de geometría diferencial va a poder estudiarse con geometría algebraica. Bien, entonces una pregunta que nos podemos hacer, que a los físicos les interesa mucho, ¿cuántos estados fundamentales linealmente independientes hay? Y si habéis seguido un curso de superficies de Riemann, quizá probablemente conozcáis el teorema de Riemann-Roch, que literalmente nos relaciona la dimensión del espacio vectorial de secciones holomorfas con el grado, el género y esto otro que es la dimensión del espacio de secciones, perdón, la dimensión del espacio de formas diferenciales holomorfas sobre el fibrado. Pero bueno, esto es 0 cuando el grado es mayor que 2G-2. Es un caso particular del teorema de Kodaira. Entonces, en particular, si eliminamos este término porque se anula, podemos obtener con el teorema de Riemann-Roch cuántos estados fundamentales diferentes hay. Y esto es algo que en física interesa mucho. Es lo que llaman la degeneracy o degeneración. Entonces, bueno, esto está muy bien. Esto es el caso de una partícula, pero en la vida real no hay nunca una partícula sola. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, la ecuación de Schrödinger, cuando hay más de una partícula, en particular el hamiltoniano, se vuelve tan complicado porque aparecen tantos términos que tienen que ver con las interacciones entre las diferentes partículas que ya no se puede resolver analíticamente. Y entonces, una de las posibles cosas que se pueden hacer es utilizar ansatz o o sea, aproximaciones de lo que deberían ser las soluciones, pero no son aproximaciones obtenidas de forma numérica, son aproximaciones obtenidas por, por conjetura, ¿sabes? A ver, son conjeturas que hacen los físicos y la verdad es que la mayoría son bastante razonables. María, ¿Sí? yo siempre les he llamado, que me costó mucho entender qué es un ANSA, siempre les he llamado prueba y error. Sí. Sí, sí, Pongamos es un poco. que ya. Sí, es un poco prueba y error, sí. Pero estas o sea, se basan en las de Löffling, en todo caso, que fue el primero en proponerlas, y de hecho ganó un premio Nobel de Física por el trabajo que consiguió hacer utilizando estos ansatz. Están basadas o sea, todas tienen un razonamiento detrás, ¿no? El primero es que, como para una partícula sí que se podía resolver el hamiltoniano, o sea, sí que se podía resolver la ecuación de Schrödinger y los estados fundamentales eran secciones holomorfas, pues Löffling va a suponer que malo sería si no son también secciones holomorfas. Para mí esta es la conjetura más débil, vamos a decir, en el sentido de es la que menos sentido riguroso tiene, pero bueno, es la que permite que podamos trabajar con geometría algebraica, así que no me voy a quejar.
Vale, entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos múltiples partículas, si para una partícula teníamos secciones de este fibrado, para múltiples partículas necesitamos que haya de alguna forma una copia de esto para cada partícula. Entonces, eso es lo que tenemos aquí arriba, ¿vale? El espacio de base es tantas copias de la curva como partículas tengamos, y el fibrado en rectas correspondiente es esto que he llamado L tensor cuadrado n, que básicamente es hacer el producto tensorial de el pullback por las proyecciones. O sea, entonces simplemente te lleva el producto en la primera copia de la curva. Entonces estamos haciendo el pullback por cada una de esas proyecciones y estamos haciendo el producto tensorial de todos esos fibrados en rectas. Así que nos queda este otro fibrado en rectas. Bien, entonces la primera hipótesis es que los estados fundamentales son secciones holomorfas de este fibrado. La segunda es que tienen que alunarse al orden B cuando dos partículas se encuentran. Y esto se debe a que las partículas cargadas con la misma carga se repelen. O sea, los electrones se repelen entre ellos. Así que no queremos o sea, y la función de onda, entre otras cosas que se puede recuperar de la función de onda, es la probabilidad de que las partículas estén en determinada posición. Entonces queremos que la función de onda se anule cuando dos partículas estén en la misma posición, porque como las partículas se repelen, la probabilidad de que eso ocurra es nula. O debería ser nula, en todo caso. Entonces, para tener en cuenta esta anulación, lo que vamos a hacer es torcer, twist, por un divisor el fibrado anterior. Este divisor, o sea, delta aquí simplemente es la unión de todas estas rectas. Bueno, rectas. Sí, de todos estos hiperplanos. Bien, o sea, no sé si esto está claro. Y bueno, con una B delante para que sea anulación de orden B. Y después queremos que la función sea simétrica. O, bueno, aquí estoy simplificando un poco, realmente es antisimétrica, pero bueno, la cosa es que como no podemos distinguir dos electrones entre ellos, técnicamente si cambiamos el orden de los electrones dentro de la función de onda, deberíamos, como no lo sabemos diferenciar, la función debería ser simétrica, y realmente es antisimétrica porque los electrones son fermiones y por alguna razón las cosas en física son así. Si fueran bosones, la función sería realmente simétrica. Pero bueno, al final, o sea, realmente aquí lo que vamos a encontrar es antisimetría para cuando B es impar. Entonces, he puesto simetría en general para que sea más claro, pero hay dos casos, ¿vale? El caso de que B sea par o el caso de que B sea impar. Y lo que estamos haciendo es, vale, queremos que las funciones sean simétricas. Entonces vamos a coger el grupo de permutaciones de elementos, vamos a cocientar Cn por este grupo, vamos a obtener lo que se llama el producto simétrico de la curva. Esto, por un pequeño milagro de las matemáticas, es liso, porque la acción del grupo simétrico no es en absoluto libre, pero el cociente es liso, entonces es una variedad lisa, muy bien. Y vamos a coger un fibrado en rectas LB, cuyo pullback por el cociente sea exactamente el que teníamos antes. ¿Vale? Espero que quede claro. Bien. Y finalmente tenemos que tener en cuenta la evolución temporal. ¿Esto qué significa? Vale, como dijimos antes, habíamos hecho que el fibrado original, que voy a escribir en negrita, lo habíamos identificado con un fibrado en recta sobre la curva por el tiempo. Y entonces la evolución, y aquí había una conexión que iba variando en función del tiempo. Entonces, si cambiamos la conexión a lo largo del tiempo, en particular cambiamos la estructura holomorfa, porque si os acordáis, la estructura holomorfa estaba definida a partir de la conexión. Y entonces, básicamente,
queremos que las secciones o sea, queremos poder tomar secciones holomorfas de L que varíen, o sea, que cuando la estructura holomorfa de L varíe, las secciones también. Y esto, pues, y esto se modeliza con el grupo de Picard. Entonces, vamos a construir una suerte de fibrado universal, de forma que si lo restringimos a una clase, un punto de, ¿sabes? Una clase, una estructura holomorfa particular de L, obtengamos el fibrado LB que había definido antes. Bien, y entonces ahora, si esto lo proyectamos sobre el grupo de Picard, ah, sí, por cierto, ¿y por qué es el grupo de Picard de grado D? Porque la estructura holomorfa vale, si la estructura holomorfa del fibrado en recta S le cambia, pero como habíamos dicho que la intensidad del campo magnético era constante y la habíamos relacionado con el grado, pues esto significa que por mucho que cambiemos, o sea, por mucho que estemos cambiando la estructura holomorfa, tenemos que mantener siempre fija la primera clase de Chern. O sea, lo que se mantiene fijo es el grado. Por eso nos quedamos siempre dentro del grupo de Picard de grado D. Y sí, ahora que me he dado cuenta, por si acaso hay estudiantes que no saben lo que es el grupo de Picard, es una variedad en la que cada punto corresponde a la estructura holomorfa, a una estructura holomorfa sobre un fibrado en rectas. Bien. Bueno, volviendo. Y entonces, al principio os dije que Abron y Seiler habían demostrado que esta cosa que se llama la conductancia de Hall era igual a el grado dividido por el rango de un cierto, no voy a llamarlo L, voy a llamarlo V, de un cierto fibrado vectorial que, cuyas secciones eran estados fundamentales. Bien, este fibrado vectorial es el push forward de LV sobre el grupo de Picard. Las fibras de este fibrado vectorial son para cada estructura holomorfa posible sobre L, es el espacio de estados fundamentales de LB. O, mejor dicho, las fibras, voy a escribir, las fibras de B son Hay una pregunta en el chat, si Ah, es sí, push forward o pull back. debería ser push forward, pero efectivamente creo que me he equivocado y he puesto pullback en la diapositiva. Pero es el push forward. Sí, voy a intentar borrar. He puesto mal el asterisco, pero es el push forward. Bien. Bueno, pues este es el modelo y ahora vamos a ver cómo se trabaja con ello. En particular, cómo podemos calcular ahora el rango, que es algo que a los físicos les interesa mucho, y también la conductancia, porque, bueno, si conseguimos calcular la conductancia, podemos verificar si este modelo sirve para predecir cosas o no, porque esta conductancia es un observable en el laboratorio. Entonces nos interesa calcular ambas cosas. Veamos cómo se hace eso. Podemos utilizar, o sea, antes, cuando había solamente una partícula, os hablé del teorema de Riemann-Roch. Aquí lo que podemos utilizar es una generalización que se llama teorema de Grothendieck-Riemann-Roch y que básicamente, si tienes un morfismo propio de variedades proyectivas lisas, que es nuestro caso, porque nuestro morfismo P es una proyección, P era la proyección.
pues nos da el carácter de Chern del push forward eh, a partir de el push forward del carácter de Chern y una clase que se llama clase de todo, que nos incordia un poco, pero hay que tenerla en cuenta porque si no el teorema no funciona. Y entonces, ¿qué es el carácter de Chern? Pues para fibrados en rectas se calcula a partir de la primera clase de Chern, es como formalmente la exponencial de la primera clase de Chern. Y luego se puede extender a sumas de Whitney de fibrados por aditividad, básicamente. Y lo que nos da en particular, o sea, esto es una clase de cohomología mixta y tiene los dos primeros grados, vamos a decir. La parte de grado 0 es exactamente el rango del fibrado vectorial y la parte de grado 1 es exactamente la primera clase de Chern. Entonces, si calculamos el carácter de Chern en particular, podemos recuperar la conductancia de Hall y el rango. Entonces, bueno, pues bien. ¿Qué hay que hacer para poder aplicar esto? Lo primero es que si conocíais el teorema de Grothendieck-Riemann-Roch os habréis dado cuenta de que os he mentido. No es tan conveniente. No nos da la clase de Chern del push forward, nos da la clase de Chern o sea, de este otro push forward, que es básicamente la suma alternada de imágenes directas superiores. Y como las fibras tienen toda la misma dimensión, lo podemos reescribir como el push forward más estos grupos de cohomología. Y lo que queremos hacer es demostrar que esos grupos de cohomología se anulan. Porque, bueno, porque es lo que nos interesa para poder calcular el carácter de Chern del push forward. Y para eso podemos utilizar el teorema de anulación de Kodaira. Entonces, este teorema nos dice que si tenemos una variedad de Kähler compacta y su fibrado canónico, y tenemos un fibrado en rectas. Creo que me he liado hablando, lo siento. A ver, si tenemos una variedad de Kähler compacta, un fibrado en rectas amplio sobre esta variedad y lo tensorizamos por su fibrado rectas canónico, los grupos de cohomología superiores, es decir, todos los que no sean cero, se van a anular. Y entonces, si conseguimos probar que nuestro fibrado LB tensorizado por el anticanónico es amplio, pues podemos utilizar el teorema de anulación de Kodaira y aplicar Grothendieck-Riemann-Roch. Y bueno, para hacer esto hay que saber un poco de clase de divisores teta y cosas así, pero como también tengo que hablar de ello más adelante, lo voy a dejar aquí por ahora. Y la otra cosa que hay que hacer es poder hacer cálculos, o sea, perdón, hay que poder calcular esto. Hay que poder calcular el carácter de Chern del fibrato universal, la clase de Todd y luego el push forward. Entonces, ¿cuál es la cohomología? O sea, conocemos, de hecho, tenemos esa suerte, conocemos muy bien la cohomología del grupo simétrico y el grupo de Picard. Bueno, no toda la cohomología, pero la parte algebraica sí, que es la que nos interesa. Porque tanto el carácter de Chern como la clase de Todd se calculan a partir de primeras clases de Chern. Y entonces podemos interesarnos solamente por la parte de la cohomología que proviene de divisores o de otras clases algebraicas. Ciclos, vamos. Y bueno, aquí he escrito la fórmula de Kunev para explicar por qué, por qué nos basta con conocer solamente, por un lado, la parte algebraica de la cohomología del producto asimétrico y por otro, el del grupo de Picard. Y bueno, vamos a ello. El grupo de Picard de grado D es isomorfo a la jacobiana y la cohomología de la jacobiana está increíblemente estudiada. En particular, eh, hay, hay una aplicación que se llama la aplicación de Abel-Jacobi, que partiendo o sea, envía la curva, o sea, sumerge la curva dentro de la jacobiana. Y para ello, pues a un punto de la curva le asocia el divisor P menos un punto P0 que hay que fijar de antemano. Y bueno, como los divisores y los fibrados en rectas holomorfos son lo mismo,
pues este divisor que es de grado cero corresponde a un fibrado, ¿sabes? A un fibrado en rectas de grado cero, que vive en la jacobiana. Y a través de esta aplicación de Bell-Jacobi podemos definir una clase que se llama la clase teta, que básicamente, si la escribimos en términos de, o sea, si la escribimos a través de esta aplicación de Bell-Jacobi, podemos coger los ciclos que he escrito aquí en la curva, ¿vale? Cogemos la curva, cogemos los ciclos canónicos, vamos a decir, alfa y beta, los enviamos a ciclos en la jacobiana y con eso obtenemos unas clases de cohomología que podemos, de las que podemos hacer este producto exterior para definir la clase teta. Y la parte algebraica, para una curva general, la parte algebraica de la cohomología de la jacobiana está generada por esta clase teta. Así que bien. Y luego está la cohomología del grupo simétrico. Esto, todo lo que voy a explicar aquí es un artículo de Matuk de los años 60, que básicamente probó que para n suficientemente grande, la aplicación que envía un grupo de puntos en el correspondiente divisor, que va del producto simétrico al grupo de Picard correspondiente, es la proyectización de un fibrado vectorial, ¿vale? Es decir, existe un fibrado vectorial sobre pic n tal que el producto simétrico es isomorfo a el proyectivizado de ese fibrado vectorial. Y gracias a un teorema de Grothendieck, que yo llamo fórmula de los fibrados proyectivos, podemos escribir los grupos de Chow y en particular la parte algebraica de la cohomología de el fibrado proyectivo, que en este caso es el producto simétrico, como la parte algebraica de la cohomología de la base, que en este caso va a ser la jacobiana, y una clase chi que corresponde al divisor formado por puntos que contienen el punto que habíamos fijado antes. Y es importante que sea el mismo punto, por cierto, que habíamos fijado antes. Pero bueno. Siguiente. El caso es que gracias, o sea, como todo lo podemos expresar en términos de esa clase teta, esa clase chi y unas clases mixtas que, que también existen, pero que podemos calcular explícitamente, podemos hacer el cómputo del push forward y obtener el resultado. Entonces aquí os voy a presentar primero un resultado que este resultado se debe a mi director de tesis, Dimitris Bonkin, y su colaborador, Semyon Klevstov, que es físico. Ellos hicieron este cálculo para género cualquiera y obtuvieron que, bueno, cuando el flujo magnético o sea, cuando el flujo magnético es D, tiene esta expresión, y el número de partículas es suficientemente grande, lo cual en física no es un problema porque hay muchísimas partículas. El carácter de Chern es esta constante, B elevado al género de la curva, por exponencial de menos la clase teta dividido por B. Y esto en particular nos dice que el rango es una constante elevado al género de la curva, es decir, la dimensión, o sea, esto voy a reformularlo en términos de física porque es bastante sorprendente. La dimensión del espacio de estados fundamentales depende única y exclusivamente del género de la curva. O sea, no sé, en física a mí es un resultado que me parece muy, muy sorprendente. Y luego también encontraron que la conductancia es menos la clase teta dividido por B. Esto, si lo integramos, si lo integramos en los ciclos correspondientes, o sea, si esto lo integramos en un ciclo, obtenemos la conductancia asociada a ese ciclo. Y efectivamente, este 1 partido de B es la fracción
Porque una cosa que me he olvidado de decir, lo siento mucho por ello, es que las conjeturas que hizo Laughlin, los anstats, servían para llanuras que se encontraban en fracciones de la forma 1 partido de b. Entonces, este es el 1 partido de b aparece aquí. O sea que al menos el modelo de Laughlin funciona para... O sea, el ansatz de Laughlin al menos es capaz de predecir bien cuál es la conductancia de Hall que debería encontrarse en laboratorio. Bueno, entonces esto fue el trabajo de mi director de tesis. Lo que yo hice después, junto con otro estudiante de doctorado de Semyon Klostov, fue generalizar su resultado para funciones de Laughlin multicapa. Entonces aquí lo que suponemos es que la placa que teníamos originalmente, en vez de ser una única placa, tiene varias capas y los electrones no pueden pasar de una capa a otra. Están como restringidos a la capa a la que empezaron. Aquí tenemos más parámetros, aquí ahora hay, en vez de haber n partículas en total, tenemos un número de partículas por cada capa. Y el orden de anulación, en vez de ser un único número, se transforma en una matriz, porque necesitamos tener en cuenta cómo interactúan los electrones de la capa 1 con la capa 2, ¿sabes? En función de en qué capa estén los electrones, la anulación podría ser distinta. Entonces, bueno, de nuevo, el divisor que encontramos también es ligeramente distinto. Ahora es un poco más largo de escribir, pero la filosofía es la misma. Y el modelo se construye exactamente igual. Bueno, exactamente igual. La cosa es que ahora si dos partículas están en capas distintas, sí que las podemos distinguir. Así que en vez de tener el producto simétrico de todo, tenemos un producto de productos simétricos. O sea, hacemos el cociente capa a capa. Y de nuevo se construye de la misma forma el fibrado universal y hacemos de la misma forma el push forward para obtener un fibrado V sobre el grupo de Picard. Bien, y la verdad es que para obtener resultados ahora, bueno, de nuevo necesitamos que el número de partículas en cada capa sea lo suficientemente grande porque necesitamos poder utilizar los resultados de Matuk. Pero una cosa nueva es que necesitábamos, para poder tener la anulación de Kodaira, que la matriz K menos la identidad fuera no negativa. Y esto es un poco triste, vamos a decir, porque de hecho los físicos no asumen en absoluto esta hipótesis. Lo que pasa es que nosotros no éramos capaces de probar que el divisor que el divisor que nos interesaba era amplio sin tener esta hipótesis. Así que bueno, esto es como un poco un punto negativo para nuestro resultado. Y bueno, ciertas condiciones sobre el flujo magnético es otra, o sea, igual que antes el flujo magnético tenía que ser igual a B por N menos el género más uno, también tenemos unas condiciones. Y en ese caso sí que podemos, o sea, con estas condiciones sí podemos calcular el carácter de Chern de, de lo que se llaman las funciones de Laughlin multicapa y obtenemos este resultado. Entonces, en particular, el rango es el determinante de la matriz elevado al género de la superficie, lo cual está muy bien porque es algo que los físicos o sea, los físicos tenían esta conjetura, pero nunca la habían conseguido probar de forma rigurosa. Entonces, el hecho de que nosotros sí pudiéramos obtener lo mismo es positivo. Y también obtuvimos que la conductancia va a ser esto. Y esta notación, sí, esto es básicamente la suma de los coeficientes de la matriz inversa. Esta notación de K-1 con las barras es eso, es la suma de los coeficientes de la matriz inversa. Y esto también era una conjetura que habían hecho los físicos, pero en esta confiaban mucho menos que en la otra. Así que estaba curioso. Bueno, y aquí os he puesto solamente un caso, las dos veces os he mencionado un caso particular en el que las condiciones sobre D eran muy, o sea, había
había condiciones sobre el grado del fibrado en rectas que eran muy particulares, pero en realidad lo hemos calculado para cualquier grado. O sea, a ver, voy a volver atrás un segundo. No puedo volver atrás, perdón. Vale. La condición era que la condición para el caso de una capa es que el grado fuera igual a b n más g menos 1. En verdad, ellos también lo habían calculado para cualquier grado. Lo que pasa es que hemos escrito, o sea, yo he decidido presentar solo esto porque es lo que cabe, es el resultado que cabe en una diapositiva. El resultado general es demasiado grande y además en física tiene connotaciones un poco extrañas porque hay, o sea, básicamente los sistemas para los cuales D no verifica esta ecuación los llaman, o sea, dicen los físicos que tienen casi agujeros, que es una forma de decir que es como si faltasen partículas, o sea, es como si faltasen partículas pero que tienen carga fraccionaria de lo que sería una carga de un electrón. Pero bueno, o sea, lo único que quería decir es que el resultado que tenemos es más grande que esto. Lo que pasa es que es más difícil de explicar. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas. Gracias. Muchas gracias, María. Primero les pido, por favor, abrir los micrófonos o hacer un aplauso virtual a María antes de la ronda de preguntas. Y ahora sí, si Sí, desean hacer una una pregunta, pregunta. pueden abrir directamente el micrófono, por favor. Gracias. Ariel, creo que querías hablar. Sí, ¿se me escucha tal vez? Sí, Sí, se te clarito. escucha. Sí. Listo, ya. Buenas tardes. Quería preguntar una cosa. Al inicio de la charla, digamos, el problema vino cuando se tenía la placa a baja temperatura, si no me equivoco. Ujú. Y, y se vio que las razones eran puramente topológicas. Entonces, ¿cómo es que la temperatura afectó la topología de la placa? ¿O por qué? ¿Cuál es Ah, la no es que relación? la, sí, no es que la temperatura afecte a la topología de la placa, es que, vale, a ver, y- básicamente, cuando las temperaturas son lo suficientemente altas como para que los electrones puedan cambiar de, a ver, voy a ver cómo reformulo esto para que sea comprensible para un matemático también. Si os acordáis, os dije que estábamos intentando estudiar las funciones de onda asociadas al autovalor más bajo, ¿verdad? O sea, como los electrones se encuentran en una configuración con la menor energía posible. Cuando la temperatura salta, ¿vale? Los electrones tienen, pueden absorber energía, vamos a decir, y cambiar. O sea, no es que puedan absorber energía, pero tienen la posibilidad de estar en autovectores del Hamiltoniano de energías más altas. ¿Vale? O sea, la idea es que cuando la temperatura es muy baja, el coste energético para un electrón de cambiar del estado de energía más bajo a uno que esté más alto es muy grande y no va a pasar. Así que todos los electrones están como, se quedan quietecitos en el más bajo, mientras que cuando la temperatura es alta, pueden cambiar. Y el hecho de que puedan cambiar significa que empieza a haber superposiciones de estados. Es decir, tenemos algunos electrones que están en el estado más bajo, otros que están en un estado intermedio, o sea, unos que están en un estado más alto, y cuando se mide están todos mezclados y entonces por eso aparece la recta esta. O al menos esa es la teoría que tienen los físicos, por supuesto. Ok, Pero eso es un poco, o sea, es un poco la idea, que el hecho de que los electrones puedan estar en múltiples, o sea, que tengan acceso a otras capas de energía, hace que las mediciones estén más mezcladas, si quieres. ok, No entiendo. sé si he conseguido explicarlo, es un poco. La respuesta es pura física cuántica. Oyane, Sí, yo tengo una curiosidad. No sé si llegasteis a profundizar en esa condición que en vuestro teorema de que en la página 17 de la presentación.
que el cambio en sí sea no negativa. No sé Ujú. si llegasteis a profundizar en eso que modeliza en física, en el problema físico. Em, vale. A ver. Intuitivamente, las matrices que van a garantizar que K menos sí es un negativo son matrices en las que las diferencias de... O sea, estas matrices, los coeficientes de la matriz indica cuánto deberían... O sea, el orden de anulación de la función, que de alguna forma representa la interacción entre los electrones en diferentes capas. Entonces, estas matrices se obtienen cuando la interacción que hay entre electrones que están en la misma capa es mucho más grande que la interacción de... O sea, que los elementos de la diagonal de la matriz son más grandes que... O sea, intuitivamente más grandes que los de... Bastante más grandes que los de que los otros. Vamos, es un poco la idea. Lo que pasa es que, o sea, es un poco intuitivamente lo que eso viene a decir. Lo que pasa es que la mayoría de las... O sea, la mayoría. La mayoría de las matrices que a los físicos les interesa están incluidas en la condición K menos y no negativa. Pero hay al menos dos papers en los que hablan de una matriz K que no cumple esa condición. Entonces, por eso estábamos un poco perturbados, ¿no? Porque nosotros queríamos intentar probar que era el único caso posible en el que, o sea, queríamos intentar probar que no tenía sentido matemáticamente que K menos y no fuera negativa, pero no lo conseguimos. O sea, no conseguimos probar que si no se daba esa condición no se podía dar la anulación de Kodaira. Y además hay al menos dos papers de física en los que consideran matrices que no son, que no verifican esa hipótesis. Entonces no sé muy bien. O sea, intuitivamente representa eso, que los electrones en la misma capa, la interacción que hay entre ellos es mucho más fuerte que cuando están en capas distintas, lo cual tiene sentido. Pero, pero al parecer no es tan importante. No sé si responde a tu pregunta o no. Sí, 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 respondiste a mi pregunta, gracias. María, hay una pregunta en el chat por parte de Sergio. ¿Cuál es la condición en el canónico que hace falta? Como que la condición en el canónico. Sergio, no sé si puedes abrir Sí, porque sí, sí. le... Gracias, Sergio. Hola María. Creo que respondiste a la pregunta exactamente cuando le estabas explicando a Oaine Ah, ok. acerca de qué es lo que está pasando en el canónico menos i, por qué eso no es negativo. Entonces, digamos, qué tipo de variedades son las que uno termina estudiando ahí. Ah, bueno, pero K ahí, o sea, K ahí era la matriz, no era el fibrado canónico. El fibrado canónico yo lo estoy llamando WK, o sea, perdón, esto. El fibrado, Ah, bueno, este es el anticanónico, pero sí. ok. Entonces, ¿K de dónde aparece? Es la matriz que indica los órdenes de anulación. Vale. O sea, las hipótesis. A ver. Ta. Un segundito. A ver. Aquí. Una de las hipótesis que hay en los ansatz es que o sea, es que las secciones holomorfas se anulan con cierto orden cuando dos partículas se encuentran, ¿vale? En el caso en el que solo hay una capa, esta anulación es un número, pero en el caso en el que hay múltiples capas, podría ser distinta la anulación cuando dos electrones están en la misma capa que cuando estén en distintas capas, ¿sabes? O sea, si tienes dos Ujú. capas, los electrones que están en esta no tienen por qué interactuar de la misma forma entre ellos que uno que está aquí con otro que está aquí arriba. Ok. Entonces, esta anulación, en vez de ser un número, se convierte en una matriz y esa es la matriz que he llamado K. Ah, entiendo. Sí. Ah, Sí, quizá he ido un poco rápido. La verdad es que esto es, es muy raro dar charlas sin pizarra. Es la primera vez que tengo que dar una charla online y se hace... He ido, he ido mucho más rápido de lo que debería, pero bueno. Lo que queremos probar que es amplio es este fibrado.
Es el fibrado LV multiplicado por el anticanónico. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Claro, para poder utilizar Codaira Ujú. o alguno de estos teoremas de anulación de cohomología. Sí, nosotros utilizamos Codaira porque porque nos es suficiente, al menos para este caso lo era. Ahora estoy trabajando en otro ansatz distinto en el que Codaira ya no funciona, pero sí. Eh, Listo, muchas gracias. Bueno, más preguntas. Si hay más preguntas, pueden abrir directamente el micrófono, por favor. Parece que no. Si no hay más preguntas, les pido nuevamente un aplauso a María para agradecerle por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias, María, por aceptar hablar en el grupo de Geometría Ecuador. Gracias de todo corazón. Sí. Y agradecerte mucho y agradecer a todos los participantes por haber asistido el día de hoy. El video de la charla estará subido en el canal de YouTube del grupo de geometría en estos días. Muchísimas gracias, María. Gracias a todos. Una buena tarde allá en España. Sí, acá un buen resto del día. Muchas gracias. Gracias a Gracias a todos. vosotros. Gracias, Gracias. gracias Juan Gracias. Carlos, gracias Gracias. María. Gracias, Ollane. Gracias. Buen día. Chao, hasta Chao. luego.